Continuando con la nomenclatura de los hidrocarburos, en esta presentación vamos a revisar qué sucede cuando tengamos un compuesto que tenga varias cadenas con la misma cantidad de átomos de carbono, que tenga diferentes ramificaciones, cuál elegir, por qué lado hay que numerar, y también veremos lo referente a alquenos y alquinos. Cuando tenemos compuestos como el que aquí muestro, en estos dos tenemos dos maneras de poder numerar a estas cadenas y en ambos casos la cantidad de átomos de carbono son exactamente los mismos. Son cadenas de 6 átomos de carbono, pero lo que diferencia son las ramificaciones. En esta primera estructura tengo una ramificación de 3 átomos de carbono. El carbono central es el que está unido a la cadena numerada, es un grupo isopropil. En la segunda estructura tenemos un grupo etil y un grupo metil. ¿Cuál es la correcta? La del lado derecho. ¿Por qué? Porque aquí tengo yo dos cadenas que son simples, o más bien dos ramificaciones que son simples, y en la estructura del lado izquierdo tengo una ramificación compleja. Entonces, cuando tenemos dos cadenas con el mismo número de carbonos, hay que elegir aquella que contenga el mayor número de sustituyentes simples y que no tenga ramificaciones complejas. Analicemos este otro ejemplo. Aquí este compuesto tiene tres cadenas con la misma cantidad de átomos de carbono. Aquí yo ya les indiqué que la cadena principal es esta marcada con color azul. ¿Pero por qué? Observen, analizamos esta cadena principal que está marcada con color verde, es de 9 átomos de carbono y en este caso vamos a tener un radical aquí, un grupo metilo, pero vean que esta parte de acá es una cadena compleja que además no puedo utilizar los prefijos neo, iso, sec o ter. ¿Sí? Entonces, esta cadena es de 9 átomos de carbono y contiene dos ramificaciones. Vamos ahora a la señalada con el color rosa. Aquí también tenemos 9 átomos de carbono, pero observen las ramificaciones en donde están. Aquí tenemos uno en el carbono 2, otro en el carbono 3 y otra más en el carbono 5. Esta ramificación del carbono 5 sí la puedo nombrar con un prefijo. En este caso sería con el prefijo iso. Entonces tengo una cadena de 9 átomos de carbono que tiene ramificaciones en el carbono 2, en el carbono 3 y en el carbono 5. Ahora veamos la que está marcada con color azul. Es una cadena que también tiene 9 átomos de carbono y tiene una ramificación en el carbono 2, aquí otra en el carbono 3 y otra más en el carbono 5, que sería esta parte de acá, y aquí tengo otra ramificación. Observen que en este caso es la cadena principal porque tiene mayor cantidad de ramificaciones y todas ellas son ramificaciones simples. Las ramificaciones del carbono 2, del carbono 3, del carbono 8 son grupos metil y esta ramificación del carbono 5 es un grupo butil. Entonces, por eso se considera como la cadena principal. Entonces, como se pueden dar cuenta, tenemos que ser muy cuidadosos en analizar las estructuras de los compuestos orgánicos. Una característica que deben de tener los estudiantes de área 2 es su poder de análisis y de observación. Y al hacer ejercicios de química orgánica nos permite desarrollar esas habilidades. Ahora revisemos la nomenclatura de los alquenos y de los alquinos. Aquí tenemos un ejemplo
de un alqueno. ¿Por qué es un alqueno? Porque tengo aquí un doble enlace. Entonces recuerden que en el caso de los alcanos, nosotros buscábamos la cadena más larga de átomos de carbono unidos de manera consecutiva. En el caso de los alquenos, también vamos a seguir esa regla, pero ahora la diferencia es numerarla de acuerdo al extremo más cercano al doble enlace. Entonces, recuerden, identificar la cadena con mayor número de átomos de carbono que contenga el doble o el triple enlace. Después, numerar del extremo más cercano al doble o al triple enlace. Seguimos las mismas reglas para los alcanos para nombrar las ramificaciones por orden alfabético, indicando la posición. Y la diferencia va a ser la terminación. Entonces, en este caso, nuestra cadena más larga es de 5 átomos de carbono. Vean, si nos vamos a este carbono 3 y si continuamos la numeración hacia abajo, también tenemos 5 átomos de carbono, pero observen que acá nos va a quedar una ramificación compleja y debemos de buscar aquellas cadenas en donde no haya ramificaciones complejas. Por eso la numeración fue todo derecho, de manera horizontal. Entonces ya identificamos nuestra cadena más larga. Observamos aquí que tenemos una ramificación de 2 átomos de carbono, recuerden, se llama etil, y una ramificación de un carbono que es el metil. Entonces el nombre de este compuesto sería, primero, la ramificación etil, 3 etil, 4 metil, 1, ¿por qué 1? Porque entre el carbono 1 y el carbono 2 se encuentra el doble enlace. Mi cadena fue de 5, el prefijo para 5 es pent y la terminación de este enlace es eno. Por eso mi compuesto se llama 3-etil, 4-metil, 1-penteno. Ya revisamos la nomenclatura de los alcanos, alquenos y alquinos. Ahora veremos la nomenclatura de las ramificaciones llamadas complejas.